qué es informática, ya sabemos cómo se procesa la información dentro de la computadora, lo que siempre hemos visto, ¿no? Entrada, proceso y salida. Y obviamente no es cualquier entrada. La entrada tiene información y tiene instrucciones. Hemos visto un poco de la historia, cómo se ha considerado el ábaco chino como una máquina de calcular, ya cómo se ha ido construyendo otros tipos de máquinas, ya de algo manual, no, de algo mecánico a algo digital. Hemos visto las generaciones de las computadoras, hemos definido qué es hardware y hemos identificado el hardware de las computadoras. Lo mismo para el software. Hemos definido qué es un software. Hemos identificado algunos, bueno, tres tipos de software. Hemos hablado sobre los datos y hemos puesto un montón de ejemplos. ¿Qué son los datos? De la misma manera, hemos visto equivalencias de los bytes, unidades de medidas de una computadora. Los datos de salida. Hemos hablado qué es lo que se espera de un procesamiento de datos. ¿Ya? Adicional a eso, hemos visto, bueno, hemos definido prácticamente y hemos concluido que la informática tiene un apoyo científico y técnico. Por último, para ser más resumido, bueno, no resumido, para concretar ese análisis que habíamos realizado de una computadora, tenemos este gráfico. Ya, esta es la estructura funcional de la computadora. Anteriormente lo habíamos visto así: una flechita, un rectángulo y una flechita. La primera flechita apuntando hacia el rectángulo y la segunda flechita apuntando en sentido contrario al rectángulo. Veamos cómo está funcionando esto. Ya. Miren, las letras D y la letra I. Bueno, veremos qué tenemos primero. Tenemos flechitas. Esas flechitas nos va a indicar el flujo de transporte de la información. También tenemos unas letras. ¿Qué tipos de letras tenemos? La D, la I, la C, la E, ¿ya? Y los demás se repiten, ¿no? C, E, I, D, D, I, D, D, C. En la parte inferior izquierda podemos ver una leyenda. Las letras D dice que corresponden a los datos. Las letras I corresponden a las instrucciones. Las letras E son señales de estado. Las letras C son señales de control. Ya sabemos qué son los datos, ya sabemos qué son las instrucciones. ¿Y qué quiere decir las señales de estado? Las señales de estado nos indican si está en correcto funcionamiento nuestro, en este caso, nuestro proceso. Todo este rectángulo blanco es un proceso. ¿Ya? La letra C son señales de control. ¿Ya? Son señales que nos indican que, bueno, ya saben que es un control, ¿no? Es como una limitante de una acción. En ese caso es eso. Pongamos un ejemplo. Ayer poníamos un ejemplo demasiado sencillo, pero bastante, bastante concreto para nuestro ejemplo, ¿ya? Para el entendimiento de nuestro ejemplo, era el de las sumas de dos números. Los datos aquí, como habíamos visto ayer, eran el 2 y el 3, si no me equivoco. Simplemente van a estar ahí, aquí, en esta letra D, el 2 y el 3. Y la instrucción, la I, va a ser la operación de la suma o el símbolo del más. ¿Ya? Eso va a entrar como un proceso o un procedimiento de entrada. Se identifica como entrada
Fíjense que aquí hay una C, ¿ya? En esta C es un control y está segmentado. ¿Por qué esta línea está segmentada y las otras no? Lo que pasa es que el control y el estado son, son mecanismos que se pueden implementar en cualquier lugar donde uno vea conveniente. Por ejemplo, aquí la C está a la entradita, ¿ya? Y tiene una señal de estado, manda una señal de estado al procedimiento grande. ¿Qué quiere decir? Como es una suma de dos números, aquí va a validar esos dos números. El 2 es un número, el 3 es un número y el símbolo más es un símbolo de operación aritmética. ¿Qué pasaría si yo pongo A más 3? ¿Qué pasaría con con nuestra computadora? Les pregunto. Yo creo que el licenciado pondría como resultado, no sé, error tal vez, o simplemente no daría una respuesta. Bien, muy bien. Es una máquina de calcular números. Si nosotros ponemos arroba, una letra A mayúscula o cualquier otra cosa, nos debería dar error. Entonces aquí nos va a dar error. En esta señal de control, en esta C con letra roja, miren, lo voy a hacer un zoom más grande, va a mandar esta señal de control a la señal de estado. ¿Se acuerdan que era el estado? Dice si está bien o está mal. Únicamente eso. Entonces, miren desde dónde parte hasta dónde va a todo el procedimiento. En la unidad de control ya se va a decir, bueno, ya va a recibir esa señal de que está mal, ¿ya? Y directamente se va a ir a la salida. Va a decir que no se puede procesar y se va a salir, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaría si estuviera bien? Veamos. En el caso de que estuviese bien, el número 2 y el número 3, la suma, la señal de estado va a estar correcta. El control va a ser correcto. Son dos números y la operación, ¿ya? Entonces va a dejar ingresar. Va a ingresar a todo esto. Y la señal de estado, ¿qué va a decir? Que la operación se la puede realizar de manera correcta. En la unidad de control se las va a aceptar. ¿Qué otros elementos más tenemos? Miren que tenemos una memoria masiva, una memoria principal y una unidad aritmético-lógica. Dentro de, o bueno, la unidad de control y la unidad aritmético-lógico son dos procedimientos que están dentro del procesador central, la CPU, ¿ya? Entonces, toda la operación que se va a realizar, o bueno, la memoria, ¿cómo decirlo? Las instrucciones donde realmente se van a realizar las operaciones, está aquí, en este rectángulo, donde dice CPU, ahí. ¿Esta qué va a hacer? Va a procesar qué cosa, lo que esté en la memoria principal, lo que le indique la memoria principal. En este caso, esto ya está programado, el CPU. Como ya ha entrado el número 2 y el número 3 y el símbolo más, se va a almacenar aquí en una memoria. Esta memoria le va a mandar a la unidad de control la instrucción. Miren, aquí está una I. ¿Qué va a hacer esa I? ¿Cuál era nuestra instrucción? Les pregunto. Sumarle. El símbolo más, ¿ves? La suma. Y miren que por otro lado, ¿cómo está? La letra D va a pasar los datos. Entonces, internamente va a agarrar la operación y los datos y nos va a mostrar un resultado. ¿Ya? Ese resultado nos va a mostrar en nuestra pantallita como salida. Ahora, si nuestra memoria, o bueno, si nuestro procedimiento o proceso tiene memoria, miren que está fuera
de todo el proceso, hay una memoria. Es ahí donde se van a ir guardando los resultados, ¿ya? La entrada, el proceso y la salida. La memoria, esa parte, no tiene nada que ver con el proceso. Miren, sigue diciendo D y los datos y las instrucciones se pueden guardar en una memoria masiva. Les pregunto si se ha entendido. ¿Sí, no ve? Quispe dice que sí, Natalie también dice que sí, Brisa también que sí, Erika también. Ya. Parece algo complejo, ¿no? Parece. Pero así es una estructura bien básica. Hemos visto un ejemplo con la suma únicamente. ¿Se imaginan cómo sería con un, o cómo procesan los datos de búsqueda que hace Google? Cuando nosotros ponemos, digamos, Simón Bolívar, tiene que buscar en toda su memoria. En esta memoria masiva guarda todos los historiales. Ya, aquí hace el procedimiento, los indexa, nos muestra el resultado a nosotros aquí. El algoritmo está aquí, en este CPU. Podemos poner más ejemplos, pero nos podemos ir confundiendo más. Para evitar eso, continuemos. Diagrama de los primeros computadores es conceptualmente válido hoy en día. Em, el presente diagrama, le pondré nomás. Presente diagrama de los data desde los primeros computadores y es conceptualmente válido hoy en día. Ahora sí. Este diagrama ayer lo hemos plasmado con el abaco, ¿verdad? Lo hemos hecho ahora con una máquina para sumar dos números. Les he puesto un ejemplo análogo de lo que hace Google. Desde ese entonces, desde el abaco, que es el primer aparato registrado en la historia, un aparato mecánico para realizar operaciones de manera, por decirlo, semiautomáticas. Desde ahí hasta la actualidad, este diagrama sigue funcionando, ¿ya? En la actualidad y debido principalmente al desarrollo de la microelectrónica, varias unidades pueden estar en un mismo armario, ¿ya? Estas unidades no solamente puede haber de control, ¿ya? Hay otros tipos de unidades también. Aquí dice unidad aritmético lógico. Hay otros más, ¿ya? En una misma tarjeta de circuitos integrados o incluso, como ocurre con los microprocesadores, en un mismo circuito integrado, ¿ya? Bien, miren que todo el procedimiento que conlleva esta estructura, ahorita parece un poco complejo, pero explicando de manera paso a paso, se logra entender qué es lo que está haciendo este procedimiento. Pero como indica en el segundo párrafo de esta presentación, puede haber más complejidad y se va a hacer más complejo ese análisis. Para ello, no estamos aptos para poder realizar ese tipo de análisis en muchos de los casos. Es por eso que se realizan tests, ¿ya? Casos de prueba de tipo de caja negra o caja blanca. Por ejemplo, la caja blanca.
Es un método en el cual se mira el código y la estructura del producto que se va a probar, ¿ya? Esto lo recordaré un poco. Y usa ese conocimiento para la realización de las pruebas. Ya. Miren, el gráfico de la caja blanca es este. ¿Qué está haciendo? Está ingresando información, hay un proceso y hay una salida. Miren que el proceso se puede ir analizando. Ustedes ya conocen esto, ¿no ve? ¿Qué son estos? Flu, ¿Flujogramas? flujogramas. Estos son simples flujogramas que nos ayudan a analizar qué es lo que está realizando paso a paso, ¿ya? En la caja blanca se puede realizar eso. Nosotros prácticamente en la diapositiva anterior hemos hecho un análisis de caja blanca, ¿ya? ¿Qué es la caja negra? Es el método en el cual el elemento es estudiado desde el punto de vista de las entradas que recibe y las salidas o respuestas que produce, sin tener en cuenta su funcionamiento interno. Aquí está la clave de la caja negra. Éxito. Estas pruebas son realizadas desde la interfaz gráfica. Ya, los términos que utiliza en ambos está direccionado directamente a lo que es la informática. ¿Ya? Aquí le pone, es el método en el cual se mira, se analiza, le pone, se analiza los procedimientos, demasiado direccionado a la informática está. Y la estructura, ya, se puede analizar el procedimiento y la estructura. Y aquí no se puede analizar, ¿ya? Miren, entrada, proceso y salida. Por la complejidad de este procedimiento, directamente nosotros vamos a asumir de que está funcionando bien. No sabemos cómo se están realizando los procedimientos, como en la caja blanca. En la caja blanca recordemos que podemos ir analizando con fotogramas. En cambio, en la caja negra no sabemos cómo funciona, pero nos muestra un resultado. Y es lo que comúnmente hacemos con nuestros aparatos cuando compramos, ¿no ve? Si han comprado sus celulares, sus computadoras, no han ido a analizar parte por parte. A menos que tengan conocimiento técnico, pueden ir analizando esta tarjeta de video con esta placa madre, con este procesador, etcétera. Pero a nosotros comúnmente, cuando desconocemos de algo, directamente nos vamos, está funcionando bien, los resultados son óptimos, tiene esto, tiene lo otro y nada más. Pero compatibilidades, frecuencias y esas cosas no analizamos. Entonces, ¿qué esperamos de eso? Que nos rinda bien en base a las entradas que nos los demos y nos muestre los resultados. ¿Ya? ¿Se ha entendido esta parte? Fabiola dice que sí. Vallejos también, Gustavo también, Erika también, Verónica también. Ya, bien. Ustedes pueden hacer este análisis de caja blanca y caja negra con lo que ustedes gusten. Pueden ir con algo sencillo, ¿no? Con todo lo que con todo lo que puedan, o bueno, con todo lo que lleve un proceso, pueden realizar este procedimiento, o bueno, este análisis de caja negra y blanca. Todo tiene un proceso, ¿no ve?
Hasta cuando enamoran tiene un proceso, ¿no ve? A ver, analicen sus relaciones. Van a ver si realmente pueden hacer un análisis de caja blanca o caja negra. Y ya. Ya entendiendo el procedimiento, ya, y el análisis respectivo del mismo, de la estructura básica de una computadora, unidades funcionales. Encontramos las unidades funcionales de la misma, las unidades de entrada, las unidades de salida y la de memoria. Las unidades de entrada, ¿a qué se refiere? Es el dispositivo por donde se introducen los datos y las instrucciones. Ya para concluir esa parte. Transforman la información de entrada en señales binarias de naturaleza eléctrica. Ejemplo, el teclado de un microcomputador, el teclado de una terminal, un digitalizador, una lectora de tarjetas de crédito, el mouse, etc. El mouse es una unidad de entrada o de salida en la computadora, les pregunto. De entrada. De entrada. Entrada, ¿no ve? Ujú. Pero ¿cómo sabemos que se está introduciendo los datos a la computadora? Al final, ¿qué tenemos del mouse? Un botón izquierdo, un botón derecho, una ruedita al medio y por debajo tenemos un sensor. Simplemente cumple esto. Transforma esa información de entrada en señales binarias de naturaleza eléctrica. Lo que le va a llegar a la computadora es esas señales binarias. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, etc. De acuerdo a lo que esté mandando la señal. Inicialmente, señales de coordenadas para que se mueva el mouse. ¿Ya? Unidades de salida. Es un dispositivo por donde se obtienen los resultados de los programas ejecutados en el computador. Transforma las señales eléctricas binarias en caracteres escritos o visualizables. Aquí le pondré visualizables. Ahí está, mejor. Por ejemplo, una pantalla o monitor, una impresora o un registrador gráfico parlante. ¿Ya? Esto ya se sobreentiende por demás. Ya sabemos cómo funciona un monitor y entendemos que es un dispositivo de salida. Las memorias es la unidad por donde se almacenan tanto los datos como las instrucciones. ¿Ya? Es donde se guarda la información prácticamente. Ya. Para cesar la parte del hardware y del software, tenemos que analizar esta parte. La parte del hardware es la máquina en sí, es toda la máquina, la que transportamos desde que la compramos, ¿no ve? Y luego con el tiempo lo vamos desarmando conforme vayamos requiriendo mayor capacidades, etcétera. Es eso, es la máquina en sí. El conjunto de circuitos electrónicos, cables, armarios, dispositivos electromecánicos y otros elementos físicos que forman el computador. La palabra hardware no solo se utiliza para designar los dispositivos físicos del computador y su interconexión, o sea, la arquitectura, sino también todo lo relacionado con ellos. Ya, o sea, todo lo que está relacionado con la parte del hardware, o sea, entre su interconexión, todo lo que esté conectado, que nosotros lo podamos ver. Recuerden la definición del hardware, hay que ver y lo podemos tocar. Eso es hardware. Entonces, todos esos componentes que están interconectados, ¿ya? También está relacionado con la parte del hardware. Por ejemplo, ¿el mouse es hardware o es software? Es Hardware. hardware, líder. Hardware.
Hardware. Hardware, ¿no ve? Ujú. No estará dentro de la computadora como está el microprocesador, la memoria RAM y demás, pero se interconecta con la computadora. ¿Ya? Entonces es parte del hardware de la computadora, el mouse. ¿Ya? Vamos con el soporte lógico. El conjunto de programas del sistema operativo, de utilidades y de los usuarios eh, ejecutables por el computador. Aquí es, es el conjunto de programas y, y ejecutables por el computador. Dice. Bueno, ya conocen muchos programas, ¿no? Ahí está el Office, el Webex que estamos manejando ahora. Para que un computador funcione es necesario utilizar programas. Eh, mm, cuando ustedes formatean una computadora, está vacío, ¿no ve? No pueden hacer cartitas, no pueden hacer hojas de cálculo, ni siquiera, bueno, se puede navegar por internet. Eso sí se puede hacer. Pero no se puede hacer ya cosas más especializadas como este tipo de reuniones, por ejemplo. Se necesita sí o sí de programas. Tan imprescindible es el hardware como el software. Sin hardware nosotros no podemos utilizar el software, ¿ya? Y viceversa. No son solo programas de un computador, sino que también todas las materias relacionadas con la construcción de los programas. A ver, organización y estructuración de los datos, construcción de algoritmos, análisis de aplicaciones, metodologías utilizadas para redactar programas, etcétera. Mm, Esto se refiere a que, a ver, ¿conocen el Windows? Han debido conocer el Windows 8, el Windows 8.1. ¿Conocen, no ve? Ahí está, Natalie dice que sí, Laia también, Wanda también. Ok, los demás también. Ya de seguro conocen el Windows 10 y no conocen el Windows 9, ¿ya? Y algunos o muchos de ustedes ya deben tener el Windows 11 en su equipo de computación. Entonces, como dice el último párrafo, requiere de una organización y estructuración de los datos, construcción de algoritmos, construcción o reconstrucción de algoritmos, análisis de aplicaciones, metodologías utilizadas para redactar programas. Todo ese párrafo hace énfasis directamente a eso. eh, si no hubiera esa importancia de la mejora, actualmente estaríamos utilizando esos Windows antiguos, ¿ya? Pero ya Windows 11, por ejemplo, alguna vez yo lo he usado y no me ha gustado mucho, por ejemplo, pero he visto que a muchas personas sí les gusta, ¿no ve? ¿Les gusta Windows 11? Gerardo dice que no, Erika tampoco le gusta, a Quispe sí le gusta, Huanca dice que no, Licenciado, Juan más tampoco. una Perdón, opinión tal vez adelante. sobre el Windows 11, más que gustar o desgustar, es tanto por la fecha de lanzamiento, como se ha lanzado recién, ha sido reportado con muchos problemas, con muchos bugs, y yo creo que es mejor esperar un tiempo donde puedan solucionar todos estos problemas, sea adaptable a todas las funciones que ahora tenemos, y recién ahí poder instalarlo, porque un sistema operativo es muy, muy complejo, entonces como aún tiene uno que otros problemas, es por eso que yo creo que a la mayoría de personas aún no les ha llamado la atención o no les gusta. Ya, a ver, sobre el punto, ¿se acuerdan
que ayer hemos visto las computadoras y en una de ellas yo les dije, yo he aprendido a usar desde este equipo de computación. Era una gorda, ancha, profunda, ¿no ve? Tenía una profundidad. Hoy en día los monitores son delgaditos. El monitor que yo utilizaba era profundo. Desde ese entonces, o sea, ya les hablo desde mi experiencia, ¿no? Desde ese entonces hasta la actualidad, todos los sistemas operativos que se han ido lanzando en sus primeras semanas o meses siempre han presentado observaciones. Y Windows 11 no iba a ser la excepción. Entonces, y así conocen, por ejemplo, el Windows Millennium, que era uno posterior al Windows 98 y antes del XP. Ese, por ejemplo, apenas ha salido y muchos lo han adquirido, entre ellos yo, pero ha sido rechazado, ha sido fuertemente rechazado. Ha salido el Windows XP y ha sido muy bien aceptado, pero ese Windows XP también ha tenido observaciones, ¿ya? Después, con el tiempo se ha ido mejorando lo del XP. Luego ha salido el Windows Vista. El Windows Vista ha sido también otro de los más observados, pero a diferencia de ese Windows que yo les he mencionado, que ha sido rechazado, Windows ya tenía la idea de obligar o forzar a sus usuarios de utilizar esos sistemas operativos. Ya, pese al rechazo, han sacado la versión del Windows 7, que ya lo deben conocer. ¿Lo conocen, no ve el Windows 7? Eso creo que es más modernito para ustedes. Desde ahí no han debido aprender a usar la computadora. Eh, ha salido el Windows 7, igual ha tenido cierto rechazo y han empezado a sacar diferentes versiones, Service Pack 1, etcétera. Luego ha salido el Windows 8 que ha sido súper rechazado, el 8.1 más rechazado que el 8, el 10 ha sido aceptado nomás, pero ha tenido cierto rechazo también por si acaso. No se ha mostrado muy fuerte como lo que les he mencionado en las anteriores versiones, pero igual ha mostrado su rechazo. El Windows 11, miren, en la poca cantidad de personas que tenemos aquí, ¿cuántos estamos en el aula? 108. Mucha, ¿cuántos somos? Ya. De los 108 creo que se han manifestado 15 y de los 15 había una buena cantidad de rechazo. Ya. Si va a salir Windows 12, no se impresionen de que sea rechazado. Es cuestión de gustos únicamente. ¿Ya? Bien, entonces, para terminar esta parte del soporte lógico, todos los programas necesitan cambiar de versiones. Es como lo que hemos hablado ayer. Toda empresa o emprendimiento tiene que adaptarse a su entorno. ¿Ya? Según la potencia. A ver, la clasificación de las computadoras. ¿Tienen alguna pregunta hasta ese momento? ¿O hasta este momento? Aprovechen en hacer preguntas. Bien, no hay preguntas. Continuemos. Esta clasificación de las computadoras, podemos ir avanzando un poco más rápido. Según su potencia, las supercomputadoras pueden ser utilizadas simultáneamente por muchos usuarios en cálculos científicos o de simulación. Eh, la desventaja es que son caros y su velocidad pero es rápida, súper, súper rápida. Es enorme o potente, le puedo poner. ¿Ya? Es muy potente, la verdad, este tipo de supercomputadoras. Son computadoras de testeo, por decirlo, de pruebas.
Son computadoras de pruebas comúnmente esto. Son utilizados en el área científica. Este tipo de computadoras no es utilizado para que den soporte a Facebook, por ejemplo, para que nosotros podamos publicar una foto del Prado, digamos, o de nuestros perritos. No son utilizados para eso. Esa capacidad que tienen son, son utilizados para algo más científico, como por ejemplo, el año pasado, si no me equivoco, ¿cuándo era? Creo que era el año pasado. ¿Se acuerdan que en Facebook y en los noticieros aparecían, o bueno, en las redes sociales y en los noticieros aparecían, se ha logrado sacar una fotografía de el primer, pero lo hizo una mujer, una científica. ¿Se acuerdan de esa noticia? Mm, No, licenciada. ¿No se acuerdan? A ver. ¿Puedes repetir, licenciado, por favor? He tenido un vacío y que no he escuchado. Ya, les estaba hablando a manera de comentario sobre la primera fotografía del agujero negro. En 2019 se ha llevado esta fotito. Así ha salido. Es la foto más nítida que hay de un agujero negro. Miren, la primera foto de un agujero negro es el avance científico, dice. Veremos esto del país. Ya. Esta fotito, por ejemplo, ustedes dirán, pero es bien borrosa. ¿Pero a cuántos kilómetros creen que lo han podido sacar? Miren, dice, fue un hito de la ciencia y de la tecnología que requirió la colaboración de más de 200 investigadores, repartidos en 8 observatorios especiales de todo el planeta, incluido un telescopio de 30 metros, ¿ya? Em, bueno, ya aquí dice tecnología, ¿no? Y miren, dice que hubo ocho equipos de trabajo, 8 observatorios. Cada observatorio tenía su equipo de computación poderoso. Y con eso, a ver, quisiera encontrar esto de cuántos kilómetros se ha logrado sacar esta foto. A ver, el agujero negro se encuentra en el centro de la galaxia Messier, 87, a una distancia de 55 millones de años luz. Miren la distancia que tiene, a la distancia que han podido sacar esa fotito. Han combinado 8 equipos, bueno, han combinado el trabajo de 8 equipos ya de personas y tenían super, sus equipos de computación poderosos como las que mencionamos aquí, las supercomputadoras. Ya han logrado combinar y no les digo 8, sino eran más. No recuerdo el número, pero no eran 8 equipos de computación. Y estaban conectados con esos telescopios para lograr sacar esta fotografía a una distancia de 55 millones de años luz. ¿Ya? Por eso les digo, este tipo de computadoras no se utilizan para darnos soporte para que nosotros podamos publicar una fotito de nuestras mascotas o esas cosas, sino es más para el área científica. Por eso aquí se resalta que el coste es muy elevado, pero su velocidad y su potencia es enorme, ¿ya? Los siguientes sí los conocemos.
servidores de gama alta o mainframes, están dedicados principalmente a la gestión, ¿ya? Por lo que admite gran cantidad de trabajos simultáneos, o sea, al mismo tiempo. Si yo ahorita estoy publicando una fotografía de nuestro curso o un video de nuestro curso, va a haber otra persona que también va a publicar, no sé, una grabación del curso o un resultado o un screenshot de esta diapositiva. Pueden haber otras personas que están en el cine y están publicando su foto. O sea, de manera simultánea, las redes sociales aceptan ese tipo de interacción con sus servidores. Es justamente para eso estos servidores, para que no haya esa colisión y que se pueda aceptar de manera simultánea cualquier actividad que cualquier usuario quiera realizar. Por ejemplo, dice aquí, controlar una red de terminales en las distintas sucursales de una empresa o una red de cajeros automáticos de un banco. ¿Ya? Em, a ver, los cajeros automáticos, no sé si alguna vez han tenido problemas. Son reportados, si tuvieron algún problema, son reportados automáticamente a la central, pero por el soporte técnico y la distancia que tienen que recorrer, comúnmente no son atendidos al momento. ¿Ya? Lo mismo, introducimos nuestra tarjeta de crédito, de débito en el cajero y este a su vez se interconecta a una base de datos y la base de datos pregunta si la clave que hemos puesto y la tarjeta son válidas. En ese sentido nos van a permitir sacar el dinero, pero todas están centralizadas a este tipo de servidores. ¿Ya? Vamos con los servidores de gama medio básica. Son equipos en principio dedicados a tareas departamentales dentro de un organismo o una empresa. Su capacidad principal es la de soportar la gran cantidad de terminales, pues están orientados a la gestión. Tienen un bajo precio en comparación a los grandes ordenadores. ¿Ya? Estos son bien comunes. Los van a encontrar en cualquier lugar. Nuestra misma universidad tiene este tipo de servidores en algunas carreras o facultades o facultades. En la misma área central tienen este tipo de servidores. Desventajas. Este tipo de servidores tienen ciertas limitaciones, ya que a futuro, obviamente, si tienen la capacidad, se puede mejorar esas capacidades, a diferencia de los servidores de gama alta que duran más tiempo. Y obviamente, la opción de poder mejorar la capacidad va a estar ahí latente, a diferencia de los servidores de gama media o básica. Computadores personales, ustedes ya los conocen. Son equipos ampliamente difundidos. El precio es muy reducido. Las prestaciones suficientes no son o bueno, no solo son para el nivel personal, sino para pequeñas empresas también. Actualmente se están conectando entre los hacia adecuados para entornos más exigentes, sustituyendo en muchos casos a los mini ordenadores. Eh, ya, mini ordenadores. A ver, ya, los mini ordenadores comúnmente son, mm, o bueno, eran conocidos por los ordenadores móviles o las computadoras móviles. En este caso, los celulares, para no extender esto. Eh, en un momento hubo unos aparatos que tenían mejor capacidad que las computadoras, inclusive, en los 90. A ver, estos. Miren, esto era un lujo en los 90.
¿ya? Y tenían mayor capacidad, velocidad, procesamiento, se podía hacer llamadas, o sea, prácticamente era mejor que una computadora en ese entonces, porque el Excel en los 90 no es lo que era ahora, no es. Lo mismo para el Word, ¿ya? Em, estas computadoras mini personales, móviles, superaban por mucho a las computadoras grandotas. La única desventaja era su capacidad. Supongamos que aquí solamente almacenaba 800 kilobytes, ya digamos sí, 800 kilobytes. En la computadora, en esas enormes de los 90, esas ya podían almacenar 32 megas o 64 megas. O sea, había una amplia diferencia en la memoria, en la capacidad de la memoria. Esa era la única desventaja, ¿ya? Eh, pero en la actualidad, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Las laptops son más poderosas que los celulares o viceversa? Licenciado, yo creo que depende de la laptop, Eh, pero ahora Estamos ya también hablando, hay digamos, celulares que tienen esa capacidad. sí. Hablemos de las computadoras y de los celulares modernos. Digamos, de este año han debido ver que las computadoras son de 12ª generación, con disco sólido de 500 o de 1 tera, y si no es así, si no es disco sólido, debe ser 2 teras o 4 teras de disco rígido, o sea, súper altas capacidades. ¿Cómo lo ven? ¿Cuál es más cómodo, la computadora o el celular? Vamos con la comodidad primero. El celular. Yo creo que, perdón, Eh, yo creo que en cuanto a comodidad, bueno, personalmente yo pienso que una computadora es mucho mejor que un celular por el tamaño más que todo. Y también la Ya, manipulación. ya, estamos bien. ¿Alguien más? Licenciado, creo que ambos tienen ventajas porque, como decía la compañera, es más cómodo la computadora, pero también el celular a veces es más rápido cuando uno quiere descargar algo. Tiene ciertas funciones que son más rápidas en el celular y aparte que es móvil, ¿no? O sea, es pequeño, lo puedes manejar en diferentes lugares y en cambio la laptop es grande y todo eso siempre, claro que ahora hay laptops pequeñas, más cómodas, pero siguen siendo grandes, ¿no? Ya, una opinión más. Buenas, dice. Eh, Adelante. yo pienso que depende de los requerimientos que cada uno tenga, ¿no? Y también a las actividades que se dedica o que va a realizar, ¿no? Si una persona, digamos, necesita hacer tal vez edición de video o tal vez tiene que hacer una edición en AutoCAD o algo así, necesita una computadora, pues, una laptop o un PC, digamos, porque en el celular, o sea, no va a ser lo mismo, ¿no? Y si no requiere, digamos, de hacer ese tipo de operaciones, entonces, o solo necesita, digamos, tal vez descargar algunas cosas o solamente a utilizar las aplicaciones comúnmente que se utilizan, entonces, pues no va a necesitar una laptop, sino el celular sería suficiente, ¿no? Eso es lo sincero. Ya, justamente a ese punto teníamos que llegar. ¿Por qué? Definamos esta partecita y lo vamos a tomar los criterios y opiniones de sus compañeros. Miren, computadoras móviles son monousuario, dice. Hoy en día las computadoras móviles, o sea, los celulares, ya no son monousuario. ¿No ve? Pueden usarlo diferentes personas. ¿Estoy en lo correcto? Se pueden crear diferentes usuarios, ¿no ve? Dotados de grandes capacidades de cálculo y con posibilidades gráficas muy elevadas.
Ya, esto es válido en las computadoras móviles. Inclusive las tablets ingresan aquí por si acaso. Se caracterizan por su pequeño tamaño, peso reducido y alimentación para acumuladores de gran movilidad. Incluyen asistentes digitales personales, computadoras de bolsillo, organizadores y agenda, comunicadores personales y calculadoras programables. Estas características también tienen las laptops o las PCs de escritorio. Ahora, vayamos con lo que dijo su compañero. Ya está, su primer ejemplo era de edición de video, por ejemplo, y luego su segundo ejemplo era ya de utilizar AutoCAD. AutoCAD es una herramienta para arquitectos, ingenieros civiles, que ayuda mucho al modelaje de estructuras de edificios, viviendas, etcétera. Hasta una simple taza se puede crear ahí, ¿ya? Pero los recursos que piden son altos. El primer ejemplo de la edición de video. En una computadora personal, una PC, laptop, se la puede hacer la edición de video o audio. En un celular, hoy en día, la edición de video y de audio también se la puede realizar en un celular o una tablet. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, licenciado. Sí, ¿no ve? Ya cuando queremos poner casos más complejos, como lo dijo su compañero, en el uso del AutoCAD, ahí ya no se puede hacer con las computadoras móviles. Lo que sí, en realidad sí nos permiten hacer, pero con aspectos súper, súper limitados. AutoCAD tiene su versión para móviles, para la tablet y el celular, pero lo más básico que nos muestra, o bueno, nos permite visualizar los modelajes, ¿ya? Y hacer pequeños, súper pequeños cambios, a diferencia de una computadora, de una PC. Ahí nos permite hacer cambios de colores, de formas, de diseños, etcétera, ¿ya? Pero se sigue, este último párrafo sigue con esa interrogación, ¿no? Hay cierta competencia entre las computadoras personales, o sea, las PCs de escritorios y las laptops, se refiere a eso, les recalco. Y esta a los celulares y a las tablets. Sigue habiendo esa pequeña competencia, ¿verdad? Sí, bien. Eh, Eso va a seguir existiendo de aquí a unos años. No olviden que, bueno, en los 80 y en los 90, en los 80 inicialmente, se creía que el monitor nunca iba a cambiar. El monitor necesitaba de esos rayos fragmentados que partían desde cierta distancia para ser replegados en un almacenaje de vidrio. O sea, esto. A ver, déjenme mostrarles. Monitor de computadora. Ahora los monitores son así delgaditos, mucho más delgado. Padres de los 80. Estos. Este le pondré que este está más amplio. Miren, en los 80 se creían que se necesitaba partir de esta partecita para ser reflejado en este sector del vidrio. Y se creía que eso iba a ser para siempre, que nunca iba a cambiar. 70 y parte de los 80 en realidad. Porque, como saben, las películas sirven mucho de motivación, ¿no ve? En muchos de los casos. En este caso, las películas de los 80 han empezado a sacar, no sé, los monitores que estaban empotrados en la pared, por decirlo así, porque
internamente estaban sujetados por un soporte, pero esta parte no se perdía. Entonces, eso también ha sido una pequeña inspiración para cuando hayan salido estos otros monitores, ¿ya? Las computadoras siguen siendo grandes y en su momento no sabemos cómo van a ser, pero tiene que seguir reduciendo, tiene que ser más portable, ¿ya? No sabemos qué va a pasar, pero se sigue avanzando, ¿no? Los celulares en su momento de repente han aparecido con cámaras dentro de los celulares, con conexión a internet, con reproductor de música, con calendarios. De repente han aparecido. eh, en ese entonces muchos de nosotros manejábamos aparte nuestro reproductor de música, manejábamos aparte una agenda, manejábamos aparte nuestra cámara. Por eso existen estos Discman, el Walkman. Se manejaba muy aparte. Las cámaras de los 2000 se manejaba aparte. Los celulares de repente han aparecido con todos esos accesorios, ¿ya? Pero bueno, esto de la innovación tecnológica sería bonito charlarlo en un seminario, ¿no? Porque el avance ha sido significativo. El uso ha dado cierta comodidad a los usuarios y los cambios que ha generado para reducir el consumo y la toxicidad, si vale el término, tecnológica que tiene nuestra sociedad y el mundo, por esto del calentamiento global, también tiene su impacto positivo y negativo, porque si ahora es más pequeño, eh, produce menos contaminación, pero ya hay más cantidad. Antes había más contaminación, pero era en menos cantidad. O sea, si antes había 500 monitores, pero eran súper contaminantes, ahora hay 5000 monitores, pero que cada uno independientemente son menos tóxicos, pero sumados la cantidad se vuelven nomás eh, con cierta semejanza tóxico, casi a la misma toxicidad de antes. Bueno, es para conversar harto eso, según el ámbito de uso. Los ordenadores de bolsillo, ya hemos visto cómo son, prácticamente son los celulares. Este es otro tipo de clasificación, por si acaso. La otra clasificación es la que comúnmente se la utiliza según la potencia. Todos vemos, ¿no ve? ¿Qué tan potente es? ¿Qué tan poderoso es? Me compraré esto porque me han dicho que es muy poderoso. He visto en la propaganda que puedo pasar mi mano a través de la pantalla. O sea, nos dejamos guiar claramente por la potencia, ¿no ve? Cuando queremos adquirir algún dispositivo. Es por eso que esa clasificación es la más común. Según el ámbito de uso, ya es algo más recatado, por decirlo así. Por ejemplo, el ordenador de bolsillo. Es un verdadero sustituto con tremenda ganancia de precisión de la antigua regla de cálculo. Lo que nos ayuda es en la precisión. Cuando nosotros agarramos nuestro celular y queremos agendar no sé, una reunión, digamos, para este viernes con los amigos, ya, o una cita médica para el sábado, o con la veterinaria para el día sábado, para ir con nuestras mascotas. Si queremos agendar esas tres cosas desde nuestro celular, es más práctico que agarrar la computadora y agendarlo, ¿no ve? En el celular simplemente buscamos la aplicación, creamos el evento y listo. En cambio, en la computadora tenemos que iniciar sesión en Google, si es que utilizan Gmail,
Tenemos que iniciar sesión en Google, buscar el calendario y recién podemos crear. O sea, hay un par de pasos extras. Entonces, la precisión. No se olviden de los ordenadores de bolsillo. El ordenador doméstico está pensado para juegos, aprendizajes asistidos por ordenadores de diversas materias, gestión de agendas, pequeñas contabilidades domésticas, etc. Es más para el uso de laboral. Obviamente, la contabilidad es lo que mayormente utilizamos, ¿no? Ordenadores profesionales. Está diseñado para satisfacer las necesidades del proceso de datos de una amplia gama de profesionales y también de pequeñas oficinas técnicas a empresas familiares. Ordenador departamental. La capacidad local para abordar con autosuficiencia la mayoría de necesidades del departamento, pero vinculado a un ordenador de mayor potencia y capacidad de archivos para aquellos procesos que requieren una mayor potencia en el procesador. El ordenador central. El ordenador central de la empresa al cual recurren todos los usuarios de la empresa cuando la capacidad local es desbordada. Y la red de ordenadores. Es el conjunto de ordenadores vinculados entre sí para ofrecer un mismo tipo de servicio a un conjunto de usuarios, de forma repartida, evitando sobrecargas y la caída de un ordenador único central que represente la caída de todo el servicio. Entonces, el ordenador de bolsillo tiene más precisión. El ordenador doméstico es para realizar informes, pequeños cálculos, como dice aquí, pequeñas contabilidades domésticas, o sea, hojas de cálculo prácticamente. Los ordenadores profesionales ya son para uso especializado. El ejemplo de AutoCAD, por ejemplo, que dijo su compañero hace rato, no está aquí plasmado en el doméstico, pero sí en el profesional. Es como por decir, quisieran hacer correr AutoCAD en el... A ver, otro programa más pesado, ¿cuál sería? Los videojuegos, por ejemplo. Blender, licenciado. Blender, Ajá, sí. ya. El Blender es un programa para modelar objetos 3D. Igual es pesado. Ya. En el doméstico, por ejemplo, va a funcionar, pero súper lento. Blender, AutoCAD, ya, editores de video. Por ejemplo, estos ordenadores domésticos están relacionados con las i3 de cualquier generación. El ordenador profesional está relacionado con la i5 por lo menos y generalmente con la i7. Imagínense, de la i3 hasta la i7 hay bastante diferencia, ¿no ve? ¿Alguna vez han tenido la posibilidad de poder utilizar esos dos tipos de procesadores? Sí, ¿no ve? Pamela dice que sí, Crisbel dice que no, Gerardo dice que sí, Arlet también dice que sí, González también. Bien, la mayoría ha tenido posibilidades. Entonces, están conscientes de que una i3, o sea, un ordenador doméstico, solamente va a tener súper limitaciones, bastantes limitaciones, a diferencia de uno profesional, que sería una i7. ¿Ya? Ya los demás ordenadores, este departamental, por ejemplo, hace referencia a los servidores. Este también y este también. ¿Ya? Bueno, como ya lo hemos explicado anteriormente, hasta los servidores tienen sus clasificaciones. Ya, un ordenador o un servidor sencillito nos va a funcionar para lo que necesitemos, pero únicamente para lo que necesitemos, sin opción a que nosotros lo podamos actualizar o ampliar su memoria, ampliar su procesador. Si viene con 8 gigas, quizás nos permita realizar ampliación hasta 16, quizás, pero después no más. En cambio, los profesionales, los servidores de alta gama,
Eso sí nos van a permitir ampliar hasta 32, 64, 128 gigas. Lo mismo con su capacidad, nos pueden permitir utilizar unos 20 terabytes de almacenamiento, pero los sencillitos no. Mucho cuidado, ¿ya? Ok, tipos de software. Ya, nos daremos un receso de unos 15 minutos, 20 minutos. Hemos metido mucha teoría y vamos a seguir metiendo la teoría. Nos daremos un receso de 20 minutitos y retomamos con esta parte de tipos de software. Esta parte igual les va a gustar, ¿ya? Ok, 20 minutitos entonces. 47, 57, 808 volvemos.